Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jainite Rueda. Me da mucho gusto que podamos compartir este espacio para el Campus Digital, Identidad y Desarrollo. Hemos preparado este curso denominado Estrategia y Acciones para consolidar proyectos como práctica de éxito. Nuestra intención es poderles brindar criterios o herramientas básicas que les permitan hacer de su iniciativa una práctica exitosa, pero sobre todo queremos que se pueda generar algunas ventajas competitivas y sostenibles en el tiempo. Vamos a iniciar con una pregunta básica. ¿Qué es una buena práctica o una práctica exitosa? Y bueno, en el sector cultural, las prácticas de éxito están completamente vinculadas a criterios de calidad y de gestión y de eficiencia. Recordemos que desde hace ya varias décadas se implementaron diferentes sistemas de gestión de calidad y el sector cultural retoma todo estos sistemas para poder conocer proyectos culturales que hayan tenido buenos resultados y que sobre todo pudieran implementarse en otros espacios o en otros territorios. Y bueno, podríamos señalar que no hay fórmulas absolutas, pero sí hay aprendizajes significativos cuando uno implementa un proyecto cultural y son estos elementos los que debemos tomar en cuenta para ir conformando un proyecto de calidad y convertirlo en una práctica exitosa. Posiblemente muchos de nosotros recordemos propuestas de trabajo que han tenido resultados maravillosos y que sobre todo se han mantenido en el tiempo, pero también hemos conocido algunas otras propuestas que quizás han sido efímeras y únicamente han durado poco tiempo en las comunidades donde se implementó. Y nos preguntábamos qué pasaba, cuáles eran los elementos que conformaban un proyecto cultural exitoso y por qué otros desaparecían e incluso se olvidaban por parte de las comunidades. Y bueno, con base en esto es que desarrollamos este curso y empezamos a investigar sobre el significado de lo que era una buena práctica. Y en lo personal, retomo el concepto de Naciones Unidas, que es un concepto muy amplio y muy completo, pero que hemos señalado y hemos visto que tiene 5 elementos que para nosotros son primordiales. El primero es el que está en color azul. Naciones Unidas indica que una buena práctica ha demostrado que funciona bien y produce buenos resultados. Cuando nosotros leemos esto, evidentemente vinculamos que el proyecto cultural tiene un proceso de planeación muy bien estructurado, que definió desde el principio objetivos y estrategias claras y metas que quería lograr. Y cuando alguien define desde el principio los objetivos y las metas, tiende a producir buenos resultados. El camino se hace mucho más fácil y van de alguna manera desarrollando las actividades para dar cumplimiento a ello. El segundo punto que señala Naciones Unidas es que la buena práctica se recomienda como un modelo y hablar de modelos está relacionado con tener una metodología muy bien estructurada. Quiere decir que el proyecto cultural desarrolló un proceso de diagnóstico que reconoció necesidades o problemáticas particulares y que a partir de ahí estableció estrategias y metodologías que se podían implementar para solventarlos. Y entonces estamos seguros de que esa propuesta, al tener un método, se puede convertir en un modelo para poderse implementar en otros territorios. Un tercer punto que hemos subrayado en este concepto es que la buena práctica puede ser probada y validada. Y esto nos hace referencia a que se implementaron instrumentos de evaluación, de seguimiento, de medición, se implementaron indicadores culturales que permitieron evidenciar que lo que se estaba desarrollando se estaba haciendo bien, que permitieron detectar algunas oportunidades de mejora o acciones para poder actualizar, modificar o posiblemente implementar nuevas cosas en el proceso de este proyecto cultural. De ahí la importancia de que podamos considerar procesos de evaluación y de seguimiento cuando elaboramos nuestras propuestas culturales. Y finalmente, hay dos puntos que se resaltan en este concepto. Es que la buena práctica puede ser repetida y sobre todo compartida. Y entonces quiere decir esto
que lo que se ha desarrollado realmente vale la pena, que no solamente tiene un diagnóstico, una planeación, una metodología, instrumentos de seguimiento, procesos de evaluación, sino que también puede desarrollarse en diferentes contextos y territorios. Posiblemente los resultados sean distintos, pero tenemos la seguridad de que ese proyecto cultural va a abonar a mejorar las condiciones de vida de la población o de la comunidad donde se quiera implementar. Y bueno, si nosotros analizamos en su conjunto estos elementos que hemos subrayado, podríamos decir que la buena práctica está completamente vinculada al diseño de futuros posibles. ¿Y quiénes construyen estos futuros posibles? ¿Quiénes serían los responsables de poderle dar seguimiento a este proyecto para la construcción de este futuro? Y tenemos la seguridad de que son los profesionales de la cultura quienes deben actuar en estos momentos para hacer de los proyectos de buenas prácticas. Los hemos denominado diseñadores de futuros posibles. Creo que aquí la importancia de que todos los profesionales de la cultura se sigan capacitando y se sigan actualizando en diferentes temas del sector cultural. Creo que un profesional debe tener la capacidad de planear, de organizar, de desarrollar, de evaluar, de investigar, de construir, de resolver diferentes cosas y elementos al momento de implementar un proyecto cultural. Y hay un punto muy importante. Creo que los profesionales deben de crear, deben de empezar a trabajar y a fortalecer su creatividad, a implementar nuevas ideas en los territorios para lograr resultados positivos y resultados óptimos. Y yo me quedo con el concepto de Pedro Canut Ledo, quien indica que el gestor cultural debe ser capaz de representar su rol en este escenario, dando respuesta a las necesidades de esta sociedad compleja y cambiante. Y bueno, los profesionales de la cultura en realidad también lo vemos como gestores de conocimiento que moldean las propuestas culturales de acuerdo a las necesidades de un contexto, pero sobre todo diseña un futuro posible que permite lograr cambios positivos en un espacio y en una población específica. Y bueno, aquí me gustaría resaltar un poco el tema de la creatividad. Hay un ejercicio que he realizado en algunos otros espacios y yo le digo a las personas que piensen en un triángulo y después me lo dibujen. Cuando sucede eso, comúnmente los dibujos son triángulos de 3 lados iguales. Y déjenme decirles que en muchas ocasiones nuestra creatividad está de alguna manera limitada, nuestra imaginación, pues va siendo filtrada por la escuela porque así nos enseñaron que eran los triángulos, cuando los podemos realizar de diferentes formas y de diferentes tamaños. Y bueno, creo que es importante que empecemos a entrenar esa creatividad y empecemos a pensar la realidad desde diferentes perspectivas. Creo que somos hombres de movimientos, hombres y generadores de historias, y eso nos permite mirar realidades para crear nuevas formas de relacionarnos y para crear nuevas propuestas que abonen a mejorar las condiciones de vida de grupos o de comunidades específicas. Y esta creatividad pues nos va a permitir de alguna manera que nuestras ideas o lo que queramos implementar se modifiquen con base en cuestiones muy claras o en necesidades muy concretas para lograr que nuestra propuesta se convierta en una buena práctica. Y yo he hecho aquí una analogía con el juego de ajedrez, porque el juego de ajedrez no solamente tiene reglas, sino que también se requiere mucha creatividad para poder lograr el famoso jaque mate. Y bueno, una idea, la intención es que en algún momento se pueda convertir en una lista de actividades. Es importante que cuando tengamos una idea para poder desarrollar, investiguemos si esa idea ha sido implementada en otros espacios, si esa idea ya fue realizada por otras personas. Es importante que podamos darnos cuenta que en ocasiones
hay personas que comparten nuestro mismo sentir o nuestro mismo pensamiento. Debemos conocerlas y saber qué podemos retomar de esas propuestas que ya se realizaron en otros lugares. Y bueno, esta idea en un primer momento pues se convierte en una relación de actividades que en su conjunto pueden conformar un proyecto cultural. Cuando llegamos a la conformación de un proyecto, pues es la herramienta más valiosa para todo profesional de la cultura. Recordemos que un proyecto está conformado por elementos muy claros que no debemos dejar de lado. Tiene objetivos, estrategias, metas definidas, cronograma donde están nuestras actividades, instrumentos de evaluación, algunos parámetros de medición y otros elementos que debemos considerar y que de alguna manera debemos pensar que este proyecto es nuestra arma, nuestro documento primordial para poderlo convertir en una buena práctica. En algunos proyectos culturales tienden a conformarse como programas de alguna institución o dependencia en particular y en su momento incluso ser parte de una política cultural. Las políticas culturales no precisamente tienen que conformarse por trabajadores, ¿no? del gobierno. Cualquiera de nosotros abonamos a la construcción de esas políticas culturales y abonamos que realmente se cumplan. Por eso es importante y los invitamos a que podamos revisar las propuestas de nuestro país, de nuestras ciudades, de cuál es la política cultural que se está desarrollando, cómo desde nuestros espacios podemos abonar y construir para que esa política realmente se fortalezca. Pero también en otras ocasiones los proyectos culturales a lo largo del tiempo pueden ser una buena práctica y dar el salto. No precisamente tienen que conformarse como parte de un programa gubernamental o de alguna organización, ni tampoco como una política pública, pero sí como una buena práctica. Y hay tres elementos que en esta lámina yo he señalado que considero que son de suma importancia para poder lograr que nuestro proyecto cultural se convierta en una buena práctica y tiene que ver con la creatividad, la gestión y la afectividad. La creatividad en el sentido en que todo lo que realicemos, lo realicemos con base en diagnósticos muy claros y que pensemos siempre en solventar necesidades o abonar para que problemáticas muy particulares se disminuyan en ciertos espacios. El tema de la gestión, creo que los profesionales de la cultura deben tener la capacidad de gestionar no solamente recursos, sino de ser buenos gestores de espacios, de crear relaciones con las comunidades o con ciertas figuras representativas de donde se quiere implementar el proyecto. Y un tercer elemento que para mí es esencial, que si no existiera este elemento es muy difícil que un proyecto cultural se convierta en una buena práctica y tiene que ver con la construcción de afectos, la construcción de vínculos de colaboración entre las comunidades, entre la persona que ejecuta el proyecto y quienes son nuestros beneficiarios o nuestros usuarios de esos servicios o productos que estamos desarrollando. Si no construimos afectos, muy difícilmente los proyectos se pueden mantener en el tiempo. Es importante que las comunidades se apropien de ellos, que se sientan parte de ellos y que se construyan relaciones fuertes que permitan hacer de este proyecto una herramienta eficaz para solventar necesidades o problemas. Y bueno, lo relaciono un poco con el juego de ajedrez porque de alguna manera este juego está cargado de creatividad, pero también de reglas muy claras. Y esas reglas las determinan pues diferentes instancias. En el caso de un proyecto cultural, ya sea una convocatoria que hay que cumplir ciertos requisitos, pero yo les comentaba, es necesario que revisemos ciertos documentos de carácter nacional e internacional para que nuestra propuesta esté alineada a esos requerimientos particulares y eso nos facilitará un poco el camino para que nuestro proyecto vaya logrando los resultados que queremos y se vaya convirtiendo en una práctica de éxito. Yo coloco en esta lámina el término de proyecto en
en una figura, pero creo que el proyecto en algún momento se tiene que convertir en la reina del juego, esa figura tan importante en el ajedrez que puede moverse en diferentes direcciones y que es una de las piezas más importantes para lograr lo que queremos. Y bueno, creo que nuestro proyecto tiene que lograr ser la reina de este juego. Y bien, hay algunos puntos personales que yo me he dado cuenta a lo largo de estos años que debemos empezar a trabajar cuando tenemos una idea muy clara que queremos convertir en una propuesta cultural. La primera es que debemos anotar todas nuestras ideas y debemos compartirlas. Es mucho mejor cuando compartimos lo que queremos realizar y conocer opiniones diversas de otros profesionales. Es mucho más fácil trabajar nuestros proyectos culturales cuando las compartimos, porque evidentemente se van enriqueciendo y se van modificando con base en propuestas o en opiniones de otras personas o de otros grupos de personas. Entonces, seamos compartidos con lo que pensamos y sobre todo seamos abiertos para poder recibir críticas y recibir opiniones de las cosas que queremos realizar. Otro punto importante es el tema de la creatividad. Debemos dejar de lado que la creatividad únicamente tiene que ver con los genios. Nosotros como profesionales de la cultura somos seres creativos, seres de historias, seres en movimiento y debemos empezar a trabajar ese elemento en nosotros. Debemos empezar a reconocer que podemos hacer cosas grandes a partir de las propuestas que estamos elaborando. Otro punto es que reconocer que las mejores ideas se construyen en colectivo. Y cuando hablamos de la colectividad, tiene que ver que siempre debemos pedir opinión de las personas donde se va a implementar ese proyecto. Es saber si realmente eso es lo que se quiere, es saber si realmente estamos abonando a la comunidad, es si realmente estamos ayudando para mejorar las condiciones de vida. Por eso es importante que cuando tengamos una idea y la queramos empezar a convertir en un proyecto cultural, podamos ponerla a disposición de las personas y construir esa propuesta en colectividad. Y finalmente, es tener la idea de que toda la realidad puede ser reinventada. Y bueno, en esta lámina yo señalo en grande que diseñar y construir como si todo fuera posible. Lo que quiere decir es que debemos tener la seguridad de que la realidad con la que estamos trabajando siempre podemos modificarla y reinventarla. Es decir, que podemos diseñarla y construirla como si todo fuera posible. Debemos creer en nosotros mismos y creer que podemos hacer cosas buenas para las poblaciones y las comunidades con quienes queremos trabajar. Estos puntos son únicamente unos elementos de consolidación para que ustedes puedan tomarlos en cuenta al momento de estar trabajando un proyecto cultural. Y bueno, ahora me gustaría compartir con ustedes algunos criterios de carácter internacional que se han implementado ya en varias convocatorias públicas y que son los elementos generales que instancias como Naciones Unidas, la FAO, Agenda 21 de la Cultura, considera para poder nombrar a proyectos culturales como buenas prácticas. Y bueno, aquí marcamos 5 elementos. El primero tiene que ver con el tema de la innovación. Cuando nosotros estamos elaborando un proyecto cultural, es importante que tomemos en cuenta que debemos de ser innovadores con lo que proponemos. Normalmente una buena práctica responde a estrategias nuevas y creativas de solución a problemas muy específicos. Entonces recordemos que cuando estemos elaborando nuestro proyecto cultural debemos retomar algunos elementos de innovación, es decir, que estén vinculados a solventar las problemáticas que queremos nosotros pues corregir o con las que queremos trabajar en las comunidades o con los grupos de personas. Otro punto que se menciona como criterio para conformar buenas prácticas es el tema de la efectividad. Y bueno, esto quiere decir que nuestro proyecto cultural debe demostrar
que tiene una pertinencia estratégica, es decir, que es un medio eficaz para obtener un objetivo muy claro que ya se tiene implementado desde la definición del proyecto y que, bueno, que ha sido adoptada con éxito por parte de las comunidades o de los grupos de trabajo con los que estamos trabajando. Y bueno, este tema de efectividad tiene que ver básicamente con que cuando implementamos un proyecto cultural, debe tener un impacto positivo en los individuos, en las comunidades donde estamos realizando nuestra iniciativa cultural. Otro tercer punto, y que lo hemos unido, tiene que ver con la ejemplaridad y la transferibilidad. Es decir, que nuestra propuesta cultural puede ser implementada en otros espacios y en otros contextos. Al ser definido como un proyecto cultural con una metodología muy clara, tiene la viabilidad de poderse desarrollar en otros espacios. Y esto permite de alguna manera reconocer que cuando podamos implementar ese proyecto vamos a tener buenos resultados. Y bueno, esto es importante porque entonces quiere decir que realmente ha valido la pena todo el trabajo que se ha realizado en cierto espacio y que tiende a hacerse transferible en otros contextos. Otro punto que se señala como criterio básico para la conformación de una buena práctica es el tema de la sostenibilidad. Y bueno, sostenibilidad lo relacionan básicamente con el cumplimiento de la Agenda 2030. Por eso es importante que revisemos los documentos de carácter internacional. Aunque nosotros no estemos trabajando en ninguna instancia gubernamental, pero somos gestores o promotores culturales independientes, es importante que nuestros proyectos culturales abonen a los objetivos del milenio, que podamos considerar en nuestras propuestas eh, el tema de medioambiental, el tema de desarrollo social y el tema económico. Nosotros tenemos la seguridad de que la cultura es el cuarto pilar de desarrollo sostenible y estos 4 elementos deben hacerse presente en las propuestas culturales. Como gestores, creo que tenemos la responsabilidad de poder integrarlas. Nosotros creemos que la cultura puede cambiar cosas, ¿no? En algunas comunidades, cambiar mentalidades. Creemos que la cultura puede modificar algunas situaciones difíciles que se viven en los países. Y para ello, debemos entonces ser responsables y tomar en cuenta los criterios de carácter internacional, porque desde nuestros pequeños espacios podemos abonar y podemos lograr grandes cambios, pero sobre todo podemos lograr que esa propuesta se conozca y se implemente en otros espacios o en otros contextos específicos de otros lugares o países. Y bueno, el quinto punto tiene que ver con el tema de la viabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro proyecto cultural es de fácil acceso, puede realizarse de una manera sencilla, puede implementarse en diferentes lugares sin ninguna complejidad. Quiere decir que nuestra propuesta es técnicamente posible y que pues genera de alguna manera un sentido de pertenencia de las decisiones y de las acciones que se toman. Hacer nuestra propuesta viable, no complicada, con metodologías claras, con técnicas y con estrategias muy bien estructuradas, permitirá que nuestro proyecto cultural se realice en otros lugares o en otros espacios, pero sobre todo que se convierta en una metodología aplicable y con resultados óptimos. Y bueno, estos son los criterios que de carácter, que de manera internacional se han definido por parte de instancias como Naciones Unidas, como la FAO, como algunas instancias académicas, ¿no? De otros países, porque han visto en las buenas prácticas estos 5 o 6 elementos. Y los compartimos porque creo que son los puntos que debemos considerar desde el momento en que tenemos una idea. Vayamos trabajando nuestras ideas para convertirlas en proyectos culturales bien estructurados y que en su momento
nosotros miremos hacia futuro y veamos que nuestra propuesta puede convertirse en una práctica exitosa. Y si a eso le vamos abonando cada uno de estos elementos, pues tendremos resultados maravillosos y podemos darla a conocer en diferentes lugares, que creo que eso es lo importante, lograr que nuestra propuesta modifique o cambie cosas en algunos contextos difíciles, que podamos ser propuestas claras, pero sobre todo propuestas de cambio para las comunidades o para los grupos de personas. Entonces, consideremos estos elementos. De manera adicional, me gustaría compartirles algunas acciones de consolidación que considero es importante que también tomemos en cuenta. Algunas ya las hemos mencionado anteriormente, pero me gustaría que lo reforzáramos. Uno, el primero es de que todas nuestras propuestas, proyectos culturales o iniciativas deben tener un proceso de planeación o de planificación. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que al momento de crear un proyecto cultural, debemos tener diagnósticos claros de las comunidades, de los grupos, de los territorios donde queremos implementarlos. Debemos detectar necesidades, problemáticas. Un proyecto cultural debe abonar a esos territorios, a esos espacios. Entonces, consideremos levantar diagnósticos y planear nuestra propuesta. Consideremos también empezar a trabajar instrumentos de seguimiento y de medición. No le tengamos miedo a la conformación de indicadores culturales. Hay indicadores sencillos. Recordemos que los números también nos indican cosas de calidad. Si las podemos combinar con otras herramientas como una cartera de mano, como los portafolios de evidencias, como cajas de herramientas, con algunos otros instrumentos como entrevistas a profundidad, como grupos focales, o algunos otros que podamos aprender para lograr obtener información que nos permita valorar que nuestra propuesta está dando resultados, o que en todo caso podamos detectar dónde podemos modificar nuestro proyecto cultural para lograr los objetivos que hemos planteado. Pues hagámoslo y retomemos. No dejemos que nuestros proyectos culturales únicamente se ejecuten y nada más, sino realmente vayamos generando evidencias de nuestro trabajo para poder comprobar todo lo que se ha estado realizando, y para poder demostrar a las personas, a las comunidades con quienes estamos trabajando, a las instancias instancias que nos han apoyado, que podamos comprobar que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho de la mejor manera posible. De ahí la importancia de conformar indicadores y de implementar instrumentos de evaluación. Otro punto muy, muy importante es que puedan implementar sus proyectos culturales con un equipo multidisciplinario. No vayan solos en el camino. Siempre es mucho mejor cuando el conocimiento se comparte. Seamos dadivosos con ese conocimiento y con esas ideas. Ustedes se darán cuenta que cuando compartimos lo que queremos realizar, hay gente que nos abona con información elemental que quizás nosotros no habíamos considerado, y que nos permite enriquecer nuestras propuestas de trabajo. Entonces, la invitación es que cuando queramos desarrollar un proyecto cultural, siempre lo hagamos en colectivo, que logremos crear alianzas con otros profesionales y que invitemos a estos profesionales a el desarrollo de nuestra propuesta. Verán que los resultados son mucho mejor y que el desarrollo de su proyecto cultural será muy enriquecedor. Y por último, el tema de la afectividad. Ya lo habíamos mencionado, pero es necesario crear afectos con la comunidad o con los grupos de personas donde vayamos a realizar nuestra propuesta cultural. Los afectos nos permite implementar un trabajo en red en el territorio, nos permite lograr que nuestro proyecto cultural sea más sólido, permite los afectos que las comunidades se apropien de nuestra propuesta.
y que esa propuesta se mantenga en el tiempo y que la mantenga la propia comunidad. Eso creo que son los resultados más valiosos de un proyecto cultural al momento de convertirse en buena práctica. Entonces, recordemos, planear, medir, evaluar, compartir y crear afectos. Y de alguna manera yo pongo en la parte de abajo los 4 pilares de desarrollo sostenible. Consideremos en nuestras propuestas el tema de la justicia social, del medio ambiente, de la economía y de la cultura. Y así, entonces, podemos concluir que una práctica exitosa termina por ser la plataforma para posicionarse en el sector cultural como un referente innovador que puede replicarse en otros contextos y contribuir a mejorar o solucionar problemas concretos. Y bueno, concluyo con esta lámina final y esta pregunta. Y si dejas de pensarlo tanto y simplemente lo intentas, entonces yo los invito a que, si bien no hay recetas únicas para realizar un proyecto cultural, sí hay muchos aprendizajes que podemos ir compartiendo a lo largo del camino. Creo que es momento de construir. La situación en muchos países pues no es sencilla. Es momento de poder empezar a abonar con nuestras propuestas en diferentes comunidades y territorios. Creo que el mundo necesita de los profesionales de la cultura y hay problemas y necesidades, muchísimos problemas y necesidades en diferentes lugares y países. Y creo que las propuestas son pocas para solventar esas necesidades. Entonces, hagamos de nuestra creatividad una herramienta infinita. Empecemos a adiestrar esa creatividad y empecemos a crear y a construir nuevas formas de conocer el mundo, nuevas formas de modificarlo. Recuerden que trabajamos con personas y con seres humanos. Sigamos colaborando para formar nuevas mentes, para formar nuevas personas. Construyamos futuros posibles, aunque lo miremos muy complicado. Creo que esa es nuestra labor y que cada propuesta y que cada proyecto realmente la pensemos y la diseñemos pensando en que en algún momento podemos convertirla en una buena práctica. Les agradezco mucho. Muchas gracias por compartir este espacio. Y bueno, recuerden que pueden usar, copiar, mejorar, comentar y compartir los contenidos de esta presentación. Simplemente agradeceríamos que citaras tu fuente. Y también los invitamos a continuar actualizándose y capacitando. Fortalezcan su aprendizaje con nuevos cursos o cursos complementarios que podrán encontrar en el campus digital de Identidad y Desarrollo. Muchas gracias y los invitamos a explorar esta plataforma. Gracias.